Señor y Padre Celestial, gracias por darnos un lugar, un tiempo y un espacio para cantarte, leer tu palabra y rogamos que seas tú hablando en esta mañana. Señor, no venimos como soldados intactos, sino venimos como soldados, hombres y mujeres heridos de muchas maneras, algunas conscientes, otras no tan conscientes por causa del pecado. No venimos, Señor, a exaltar nuestra increíble pulcritud, sino venimos a que tú limpies necios corazones, que nos des fuerzas a los débiles y nos fortalezcas, Señor. Padre, por favor, que podamos orar en esta mañana, límpianos y haznos más blancos que la nieve, Señor. Lávanos y más de nuestra maldad. Levanta los corazones apocados, Señor, y no permitas que de ninguna manera nadie salga aquí en este día, sobre todo con el tema de hoy, destruido o apocado o menospreciado. Al contrario, Señor, que seas tú levantando, Señor, restaurando, sanando y limpiando para la gloria de tu nombre, porque confiamos que el que empezó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar. A pesar de las múltiples caídas, errores, debilidades que cada uno aquí sentado tiene, Señor. Padre, gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú recuerdas y sabes que somos polvo. Y gracias porque si no fuera por tu gracia y por tu amor, no estaríamos aquí, Señor. Gracias por la guía y el poder del Espíritu Santo para sostenernos y mantenernos. Y te damos gracias por tu buena voluntad, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, antes de iniciar, no quiero pasar en alto. Hay una princesa del Señor hoy cumpliendo años. Laurita está allá, está cumpliendo 13 años, me dijo su hermano, me dijo, por favor, felicítemela. Entonces, no se vayan a ir sin felicitar a Laurita, a la hija de nuestro anciano Jaime. Son 13 años, en un momentico son 18. Los hijos crecen muy rápido. No estoy hablando en serio. Hay que aprovechar a nuestros niños mientras están en nuestros hogares. Mis hermanos, déjenme iniciar. En el pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento, cuando ustedes leen el Antiguo Testamento, sobre todo Reyes y Crónicas, van a ver que llegaba al trono un rey bueno y este rey hacía cosas buenas, pero también subían reyes malos que pervertían el pueblo. Pero algo interesante con los reyes buenos, si me permiten el término, es que subían y limpiaban todo, devolvían la adoración a Dios, al pueblo de Israel como debía ser. Pero hay algo que no sé si ustedes han notado en el Antiguo Testamento, hay algo que aún los reyes buenos dejaban de quitar, y era algo que la Biblia llama los lugares altos. Déjenme leerles un pasaje, no lo busquen, en Primera de Reyes 22:43. Y anduvo en todo el camino de Asa su padre, sin desviarse de él, haciéndolo recto ante los ojos de Jehová. Con todo y eso, los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba un incienso en ellos. Estamos viendo que un rey hizo lo bueno, lo recto ante los ojos de Dios, pero aún así muchos reyes, y pueden encontrar esto, que permitían que los lugares altos continuaban. ¿Qué eran estos lugares altos? Eran esos lugares donde se permitía quemar incienso, hacer sacrificios conforme a adoraciones paganas de pueblos paganos. Y es muy interesante porque aún reyes buenos, conforme al corazón de Dios, de alguna manera permitían esto, y era como esos asuntos dentro del pueblo de Israel que se hicieron normales. O sea, no vamos a quitar algo porque eso está tan metido en nosotros que es mejor dejarlo ahí. Pero esos lugares altos venían con el tiempo haciéndole daño al pueblo de Israel. Hoy quiero hablarles muy conscientemente, con mucha escritura, de que nosotros tenemos aún en esta iglesia, en este mundo, lugares altos que tampoco hemos quitado. Y ese lugar alto se llama la inmoralidad sexual, que es el tema que nos trata hoy. La inmoralidad sexual es un lugar alto donde muchos nos hemos conformado, amoldado, inquietado. Y quiero decirles algo, tal vez muchos piensen que no tiene que ver con ustedes, pero desde el más pequeño al más tal grande, aquí sentado tiene que ver ese tema con ustedes y conmigo. O sea, no vamos a hablar de un tema que es del mundo impío, vamos a hablar de un tema que son lugares altos que se han metido en la congregación, entre nosotros, y ustedes saben cuánto de estas cosas se han metido. No, yo no tengo que hacer mucho esfuerzo ni tratar de convencerlos en gran manera de cómo todo, cuando abrimos los ojos, está plagado de sexo. Si ustedes revistas en el supermercado, ya saben que encuentran llegando al cajero,
canciones degradantes y cada vez más degradantes, anuncios comerciales donde tú no puedes vender un chicle sin que haya algo relativo o alusivo al sexo. El cine, si ustedes están de acuerdo conmigo, cada vez es más picante, cada vez es menos explícito y más explícito, es decir, menos cohibido. De hecho, si algunos de ustedes ven novela, la novela no es novela si no tiene un desorden sexual de adulterio, fornicación, homosexualidad. Cada vez que ustedes abren sus ojos o en la palma de su celular, en la palma de su mano, tienen un mundo de inmundicia. Redes sociales también está muy contaminado. Y aún el gobierno quiere poner una forma insensata y necia de enseñar a nuestros niños sobre la sexualidad. Entonces no estamos hablando de algo que no seamos conscientes. Estamos hablando de un lugar alto, de cosas que muchos de nosotros consideramos normales. Que muchos de nosotros consideramos esta es la vida que nos tocó. De hecho, mis hermanos, y voy a mostrarlo más adelante, de hecho, muchas de estas cosas son nuestro mayor entretenimiento. Lo llamamos diversión inocente. El peligro de estas cosas no es que sea normal para el mundo, el peligro de estas cosas es que sea normal para nosotros, y el creyente, y se lo digo de verdad, nos comenzamos a volver insensibles. Empezamos a aceptar y adoptar cosas que claramente la Biblia no está de acuerdo. Ahorita en el Santander, si no me equivoco, está volviendo este virus N1H1 o H1N1. Bueno, y hay un estupor, la gente está escandalizada y todo el mundo está tomando medidas para evitar ese virus, ¿no? Y báñese, no tosa, no escupa, bueno. Pero imagínense que llegara un virus aquí y la orden fuera, cuídense mucho, no salgan de sus casas, seguramente todos iríamos a casa, cerraríamos ventanas, compraríamos provisiones, porque no queremos que ese virus entre, ¿verdad? No queremos que nadie sea afectado. Pero hay un virus llamado inmoralidad sexual que se ha metido a las casas, y vamos a verlo hoy, en donde hemos sido permisivos, nuestra conciencia se ha endurecido y nos hemos vuelto insensibles. Esa semana hablaba con alguien y me decía algo así. Decía, mira, recibí cierta imagen, pero se pasó de la raya. Hablando de un chiste con un poco de tónica morbosidad o inmoralidad, ¿de acuerdo? Entonces decía, no, a esta persona se le fue la mano, se subió el límite. Y yo hablaba y decía, bueno, ¿cuál es el límite de inmoralidad sexual aceptable? O sea, ¿cuándo yo puedo determinar que algo se pasa de la raya y se convierte en muy escandaloso inmoral sexual? Pero, ¿qué línea debajo es que yo puedo decir, sí es inmoral, pero no tanto? ¿La Biblia establece esos niveles? ¿Les ha pasado? No, pilas que ese chiste ya se subió de tono. O sea, ¿cuáles chistes de tono sí se puede escuchar? Pero unos que se suben mucho de tono, sí. Y ustedes saben de qué les hablo, de cómo nos hemos adormecido en estas cosas. Déjenme colocar una ilustración de 2 libros que estoy leyendo sobre pureza sexual en este momento. No solamente para enseñar, sino para mi propia vida. En donde decía el pastor Kevin DeYoung, imagínense que ustedes van a la playa con sus familias y encuentran una mujer esculturalmente mal vestida, o sea, tiene poco a la imaginación y al mismo tiempo puede ser un hombre, o sea, vamos a hacer los dos casos. Y esta mujer te dice a ti como hombre, mira, pon la toalla tuya aquí a mi lado y clávame los ojos. Mira todo lo que tú quieras. No te quedes sin guardar. Mírame completamente, satisface todos tus ojos y quédate tranquilo. Ahora imagínense por un segundo, hombre, si nos hicieran esa propuesta, uno diría, no, esta mujer está rara, está enferma. ¿Sí o no? Pero de alguna manera, sí es posible con una imagen. O sea, en público es vergonzoso, pero en privado está bien. Clavar los ojos y mirar algo que no debamos ver. Ahora, mis hermanos, yo quiero ser muy honesto con ustedes. Yo no me quiero subir al púlpito como con un mazo para destruir y despedazar. Porque yo he sido consciente en el pasado de que muchas de mis predicaciones han sido con un carácter legalista. El que no ora no es de Dios, el que no lee la Biblia no es de Dios, el que no hace devocionales no es de Dios, el que no está comprometido con la iglesia no es de Dios. Y mis hermanos, si es así, yo no sería de Dios. Es muy fácil de verdad subirme al púlpito y despedazar y maltratar, sobre todo en temas de inmoralidad sexual. Yo no me subo aquí, mis hermanos, como alguien limpio de estas cosas. Yo me subo a alguien con una necesidad
de batallar esto en mi vida. Yo me subo aquí con alguien que tiene que tomar esto en serio para su propia vida y que ha sido restaurado muchas veces de esto. Entonces, no pretendan que o crean que vengo aquí con el mazo para destruir. Al contrario, venimos es a hablar un mensaje de esperanza frente a la santidad en esos sentidos. Y sabemos que la Biblia dice que el que cree estar firme, mire que no caiga. David nunca pensó que fuera a pasar eso, un hombre conforme al corazón de Dios. Pedro nunca pensó que fuera a negar al Señor y cayó. Así que nadie que esté aquí sentado piense, bueno, el pastor va a hablar de un tema que no me afecta a mí. Les aseguro que todos hemos sido infectados con estos venenos, solamente que no son fáciles de percibir. Pero al mismo tiempo, mis hermanos, yo no vengo con la autoridad ni de mi testimonio, sino con la autoridad de la Escritura. Y tenemos que hablar lo que la Biblia dice y como la Biblia lo dice, pero al mismo tiempo llevarnos a la esperanza. El problema de exponer no es solamente hundir, sino mostrar el pecado, que la misma palabra nos sane y salir todos corrientes a Cristo, porque Él es la única fuente de poder, de restauración y de perdón. O sea, no hay otra fuente, no hay otra automedicación en donde ustedes y yo podamos salir de estas cosas. El objetivo de esta mañana es entender que nos necesitamos mutuamente para vencer la inmoralidad sexual. Permítame leer una vez más Efesios 5, 3 al 8, que es nuestro pasaje en esta mañana. Dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Mis hermanos, en el contexto de la casa de los Efesios, la inmoralidad sexual en esa época, había inmoralidad sexual. Recuerdan que había un templo que se guardaba y que era Diana de los Efesios, la diosa Artemisa, la diosa de la fertilidad, y era un sitio muy concurrido. Es más, este templo es una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Y este templo era muy visitado por comerciantes, muy visitado por viajeros, pero había una razón especial de que fuera tan famoso. Era un lugar de adoración, pero la forma de adorar eran porque tenían un sacerdocio por mujeres basados en la prostitución, basado en las orgías, basado en todo lo inmoral. Entonces, dentro del contexto de los Efesios, la vida inmoral era como algo normal, algo a lo que estaban habituados. Por eso el apóstol Pablo le habla a la iglesia, hermanos. Este mensaje es para la iglesia, no para los impíos, no para los muertos que están en este momento. Bueno, que salgan salvos hoy, pero no está hablando sino a la iglesia del Señor. Ahora un punto muy importante antes de iniciar, Efesios 5:1. Andad como hijos de luz, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Mis hermanos, somos llamados a andar en el amor de Cristo, que es un amor basado en el perdón y en un amor sacrificial. Pero el apóstol sublimemente, por la gracia de Dios, empieza Efesios 5, 1 y 2, hablando del amor de Cristo, de un amor sacrificial. Y lo que nos deja muy claro es que es imposible, mis hermanos, cambiar, transformarse, ser perdonados si no contamos con el poder y el amor de Cristo Jesús. O sea, esto no es un asunto de que vamos a hablar de cómo salir de estas cosas. No, solamente Cristo tiene el poder para limpiar, para lavar, para santificar y restaurar. Y por eso es muy importante tener presente que andar en amor es porque Dios nos amó primero. Y es ese amor el que nos purifica para poder combatir del 3 al 4 al 8. Entonces vamos a ver 3 cosas. Primero, si usted ve en Efesios 5:1 dice andar en amor. Pero Efesios 5:3 al 4 nos habla de un amor diferente al sacrificial. El amor de Cristo es sacrificial, el amor nuestro se puede pervertir, desfigurar, tergiversar, creyendo que es amor. Entonces vamos a ver cómo el pecado puede tergiversar el amor. Segundo, vamos a ver motivaciones para andar en santidad. Tercero, qué hacer o cómo hacerlo. Y cuarto, aplicaciones. Empecemos con el primer punto. Vamos a mirar
cómo nuestro amor puede ser un amor desfigurado. Efesios 5:3, familia. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. O sea, es un cambio radical muy fuerte. No andad en amor como Cristo os amó y se entregó a vosotros por ustedes. Y luego dice, pero fornicación y toda inmundicia. Es un contraste fuerte. Mis hermanos, hay como 5 o 6 listas en la Biblia de vicios entre los creyentes, donde lo primero que está es la inmoralidad sexual. O sea, esto no es nuevo para nosotros, no es nuevo en la Biblia, son asuntos serios. Y lo primero que el apóstol Pablo nos deja en claro es toda fornicación y toda inmundicia, que es avaricia. Cuando está hablando de fornicación, inmundicia, para no irme a los términos griegos, está hablando de toda relación ilícita fuera del matrimonio y toda relación ilícita antes del matrimonio, que es lo que conocemos como fornicación. En el contexto de Éfeso, la inmoralidad sexual era literalmente el estándar de vida de los paganos. Ahora déjenme hacer un poco de honestidad a ustedes y yo. Saben, los más pequeños no sepan esto, pero si ustedes me permiten en este momento honestidad entre nosotros, muchos de ustedes cuando llegamos a Cristo podemos reconocer esto, que nuestra vida sexual era altamente pervertida, corrompida y dañada. O sea, la característica de un idólatra pagano es que vivía en función de estas cosas. Muchos llegamos golpeados, destruidos, maltratados de mucho abuso de estas cosas. Y en Cristo Jesús reconocemos que eso ha cambiado, ¿verdad? Hay luchas, pero no es lo mismo de antes. Todos llegamos a los pies del Señor, digo casi todos, con estas luchas y estas cicatrices. Eso no significa que el creyente no pueda pasar por estas cosas. Eso solo no significa que el creyente no pueda caer dolorosa y vergonzosamente en estas cosas. Porque podemos ver en la Biblia mucha restauración en nuestras vidas, Dios restaurando y levantando hombres y mujeres. Pero como bien decía Spurgeon, las ovejas pueden caer en el lodo, pero solo los cerdos se revuelcan en él. Y es en ese sentido, estos cerdos, estos impíos, perdón la expresión, esta idolatría, en donde se manifiesta un desorden sexual. Y simplemente para no darle lugar a nadie de que se escape de estos temas, aquí no estamos hablando solamente de asuntos de hechos, estamos hablando de pensamientos, de deseos, de maquinaciones, de intenciones, de pasiones que están aquí adentro, que nadie conoce, porque podemos caer en la tentación de los fariseos, que como no cometo adulterio físico, entonces no he sido adúltero, pero el Señor dice que si miras a una mujer, y todos aquí somos conscientes que ese mandamiento ha sido violado por todos y cada uno de nosotros en muchas maneras. Entonces nadie está exento de esto. Cuando dice la palabra del Señor que toda inmundicia, fornicación y toda inmundicia o avaricia, la palabra avaricia, nosotros tenemos un contexto de la avaricia como un deseo desordenado por el dinero, pero la palabra avaricia dentro de este contexto agrava más la situación. Es ese deseo, esa voracidad, ese deseo desenfrenado de tener una sexualidad egoísta, desordenada y sucia, que nada la puede parar. Es como esa avaricia en donde no tiene saciedad. Eso es lo que está diciendo el término. Todos ustedes y yo sabemos que eso está mal, que la fornicación está mal, que el adulterio está mal, que la inmundicia está mal, que la pornografía está mal, pero también hemos en muchas ocasiones decidido satisfacerlo y pasar la línea. Hay un libro que estoy leyendo de Tim Challies sobre la pureza sexual en los hombres y dice lo siguiente. En resumidas cuentas, cuando creamos que la perspectiva bíblica sobre la sexualidad es mejor que nuestra perspectiva pecaminosa sobre el sexo, no dejaremos de ser tentados, pero sí dejaremos de ceder a la tentación. Cuando creamos que el gozo de la obediencia y las recompensas de la pureza son mejores, nuestra inclinación al pecado será menor. Cuando creamos que todo lo que Dios ha planeado para nosotros y nuestra sexualidad, seremos capaces en Cristo de vencer la tentación. Estamos hablando de algo que vamos a tener que luchar el resto de la vida. Unos en mayor medida y otros en otro. Pero que tiene restauración, que tiene victoria en el poder de Cristo Jesús. Miren, si ustedes se fijan, la Biblia nos manda a resistir a Satanás, ¿no? Y nos manda a hacer morir lo terrenal. Pero ¿saben qué dice la Biblia acerca de las pasiones desordenadas o la inmoralidad sexual? Hay una orden de una sola palabra. ¿Cuál es? Huir. Huir.
salir corriendo. No hay nadie aquí tan santo, tan puro, tan increíble que pueda decir yo tengo un dominio propio de estas cosas. No, la única razón, ya va a cantar de mi adoración, no, la única razón bíblica es salir corriendo, pero el apóstol Pablo le agrega otra cosa. Por favor, vayan en sus Biblias a Efesios 5:3. Dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ¿qué dice? Ni aún se nombre entre vosotros como combina. Mira lo que dice el apóstol Pablo, no solamente salgan corriendo, sino dice, ni aún se nombre. Ahora, hay que tener cuidado de qué es lo que no significa. Eso no significa que como padres no nos sentemos a hablar de estas cosas a los hijos. O como iglesia no hablemos de esos temas abiertamente de la sexualidad bíblica. Se puede hablar de estas cosas. ¿Qué es lo que no se debe nombrar entre nosotros? Y quiero mostrarles a todos ustedes de cómo lo que no se debe nombrar entre nosotros se ha vuelto normal entre nosotros. ¿Están listos? Ya hablamos de esto, pero ¿ustedes han visto en las películas cada vez el humor es más picante? Se han sentado de pronto cuando van a ir al cine y dice, o van a ver una película en televisión, dice, esta película tiene escenas de sexo explícitas. ¿Han visto ese título? Pero sin embargo lo vemos. La pregunta es ¿por qué? O sea, al principio tiene lenguaje grosero, abuso de drogas y lenguaje sexual explícito. Y dice, es para mayores de 13 años. La inmoralidad está tan abierta, pero ¿cuántos de nosotros, mis hermanos, hemos llegado a la conclusión de que es una sana diversión? Yo no quiero ser de doble moral. Estamos hablando de que, inclusive antes de que empiece la película, dice lo que tiene, ¿sí o no? Y la vemos. ¿Por qué? Porque son esos lugares altos que no quiero sacar. O todos ustedes hemos pasado también por esta experiencia. Hijo, tienes que irte de aquí porque eso no lo puedes ver. Y a veces piensa uno, si él no lo puede ver, ¿por qué yo sí? Porque yo me he puesto unos límites donde yo puedo. No, esos límites que nos hemos puesto es lo que nos está contaminando y debilitando la conciencia. Hermanos, ¿han visto cada vez cómo las redes sociales son más y más inmorales? Más y más inmorales. O sea, yo no estoy tirando piedras al aire. Ustedes están en redes sociales y miran a sus amigas o antiguas novias, exnovias, amigos que están en Cancún en vestido de baño. Aquel día tuve la oportunidad, estamos con unos hermanos y venía una muchacha lejos y uno de los hermanos clavó su mirada allá, firme y fuerte. Bueno, sí, venía una muchacha bonita. Pero yo seguí mirando y él de verdad, y llegó un momento en donde había una pared que no podía dejar verla y fue así como si la estuviera viendo atrás de la pared. Y salió y siguió viéndola. Entonces le ve, ¿qué hubo? Me dice, no, ¿cómo se le ocurre? Pastor, yo estaba mirando si era hombre o mujer, tenía mis dudas. Mire, esto estoy diciendo fue verdad. Pero dígame en ese tipo de situaciones, no seas tan mojigato, o sea, tampoco, las escenas lo adelantamos y le tapamos los ojos a los niños. Pero el apóstol dice algo, huya y no se nombre, no solamente no se nombra, sino la vemos. Las redes sociales están llenas de inmoralidad. Ustedes tienen a veces grupos de WhatsApp, de amigos, de trabajo, donde ponen cosas obscenas. Y que cuando se encuentran esas cosas obscenas dicen, no fui yo, mi amor, fue mi compañero que me manda esas porquerías. Pastor, yo no me puedo salir porque ahí está mi familia. Bueno. ¿Qué vamos a hacer? Dice, ni aún se nombre entre nosotros, pero hasta aquí hemos visto cómo tenemos justificaciones. Ustedes han fijado, yo tengo que confesar, hay un programa en la radio en las tardes que a veces cuando voy en el carro lo escucho. Pero ustedes están de acuerdo conmigo que no hay humor sin doble sentido. Y entre más doble sentido es mejor el chiste. ¿Y saben qué hacemos nosotros como creyentes al escuchar ese tipo de humor? Nos reímos. Nos reímos fuertemente. Aún programas de televisión y perdón, como Sábados Felices, no es chiste si no es doble sentido. No es chiste si no tiene que haber una aplicación aberrante con la sexualidad.
Decía el pastor que estaba leyendo que estaban viendo Indiana Jones, una versión de Indiana Jones. Estaban los compañeros en el seminario viendo Indiana Jones y hay una parte, no recuerdo en cuál de la serie, en donde el papá y el hijo se acuestan con la misma mujer. Y eso en la película es un chiste. Y todos se totearon de la risa y se levantó el mayor de ellos. ¿Y ustedes qué le ven risa a esto? Que un hombre, que el papá y el hijo se acuesten con la misma mujer es motivo de risa. O han tenido la oportunidad cuando escuchan a un niño de 3 años decir una mala palabra. ¿Cuál es lo primero que sale de nosotros? Una risa. Y hasta decimos, ve tan tierno que se ve. ¿Ustedes se están fijando cómo se ha vuelto normal para nosotros? Mire, mucha de la música que hoy escuchan nuestros jóvenes desagrada literalmente, o sea, en todo sentido. No tiene razón de ser. Pero mamá, pero yo me voy a encerrar y... Pero el apóstol Pablo dice, mire, de esas cosas ni se nombren, pero yo las tengo aquí, 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 aquí y aquí. Novelas, hay hermanas, de verdad, las novelas, pastor, pero en la tarde no tengo nada que hacer, es lo único que tengo libre. Usted me va a quitar la novela. Dice mi hermana, no es quitar la novela. Es que la palabra del Señor dice que ni aún se nombre. Pero uno las justifica, y de verdad, hablo por todos. Eso va debilitando, la conciencia se va endureciendo. Y tarde que temprano cobra un altísimo precio. Entonces, mis hermanos, diríamos que el apóstol Pablo dice, ni aún se nombre entre nosotros, pero nosotros conscientemente la tenemos entre nosotros como sana diversión. Quiero mostrarles un pasaje, 1 Corintios 5:1, que era lo que el apóstol Pablo manifiesta que debería sentir el creyente. Primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 1. Primera carta a los Corintios 5:1. Dice así, y escuchen muy bien porque hay una palabra en griego que le da mucho peso a este texto. Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Y tal fornicación, ahora está hablando de la iglesia, en la iglesia, la cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Ustedes conocen esa historia. Pero el verso 2 es bien fuerte y debería causarnos mucho dolor. Y vosotros estáis envanecidos. ¿Qué significa? Estamos llenos de un orgullo necio. Si nos sentáramos a meditar un poquitico de los chistes que nos enviamos, de las imágenes que compartimos, de las películas que vemos, se levantaría en nosotros un envanecimiento necio de cómo justificamos algo que no tiene justificación delante de Dios. Dice la palabra del Señor, no debería más bien haberos ¿qué? Lamentado. Y la palabra lamentado aquí significa en el griego estar de luto. Lo que debería causarnos una enorme tristeza como creyentes, hoy nos causa risa. Y nos alegra los buenos tiempos. Porque ahora llamamos esto una diversión inocente. El apóstol Pablo dice, salga corriendo, ni aún debería nombrarlas, pero mucha de esta inmoralidad sexual en diferentes grados se ha vuelto completamente tolerable entre nosotros. Hermanos, yo sé que si habláramos, mire, qué películas ver y no ver, cómo se debe vestir o no la mujer, qué debe de ver o qué debe hacer o qué sitios frecuentar, nos meteríamos en problemas muy graves porque podríamos violar la libertad cristiana. Por hacer más, haríamos menos. Pero yo quiero proponer algo. Yo creo que deberíamos todos sentarnos y meditar y analizar si mi conciencia está funcionando bien. Si mi conciencia está funcionando bien. ¿Me explico? Si mi conciencia está acorde a la palabra de Dios, o como los hermanos de Corintios, estamos envanecidos en necios razonamientos, justificando lo que no debemos justificar y viendo como el apóstol Pablo dice, hay un caso en la iglesia donde todos deberían estar lamentándose y llorando y nosotros nos estamos riendo. De verdad, sí, yo no quiero que lo hagan, pero si tienen la oportunidad de escuchar un programa radial o un programa de televisión de chistes, el 95% tiene que ver con sexo y doble sentido. Lamentando, el problema es que nos hemos endurecido todos, incluyéndome, desensibilizado. Y los que tomamos más de 30, 40 años, y espero no equivocarme, muchos de nosotros no aprendimos de la sexualidad por nuestros padres.
La perdimos suciamente en el colegio y en la calle. La verdad, mis hermanos, para serles completamente honestos, el mundo y sus necias formas de diversión no son un amigo nuestro en la lucha de la pureza sexual. No son. Es más, el mundo quiere meternos más, influenciarnos más y llenarnos más de impureza sexual. El amigo no es amigo nuestro. El mundo y sus cosas no son amigos nuestros. El apóstol Pablo dice, ni aún se nombre entre vosotros. Y tal vez dentro de nosotros se está levantando esa lucha. No, pero y entonces, no, mis hermanos, el asunto es que sea poquito o nada. Los miércoles estamos viendo el engaño, el engañador que llevamos por dentro. Y veíamos la última vez de cómo aquellos pecados que creemos vencidos, que los derrotamos, lo que hace el pecado es ir a esconderse un rato, esperar a que ese hombre o esa mujer se sienta tranquilo para volver con más furia. Ustedes y yo sabemos qué es eso. No es un asunto fácil, no es un asunto ligero, es un asunto que debemos tratar con seriedad a la luz de la palabra de Dios. Capítulo 5, versículo 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros, como conviene ¿qué? A santos. Es como si dijera el apóstol Pablo, es en la iglesia, en nuestras conversaciones, en un ambiente sano y puro, donde estas conversaciones deben morir. Porque no conviene ¿a quién? A santos, a personas que hemos sido apartados de una pésima, horrenda manera de vivir. Y el apóstol Pablo nos dice, mira, no conviene que sigas viviendo así. No conviene que sigas viviendo así. Fuiste apartado, fuiste santificado, fuiste movido. Obviamente tenemos luchas, pero el apóstol Pablo dice, mira, no conviene que sigas viviendo así. ¿Qué más no se debería nombrar ni hablar entre nosotros? Efesios 5:4. Denme un segundo. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, ¿qué? Que no convienen. Ahora, muchas de estas palabras deshonestas, necedades y truhanerías son lo que más nos hace reír. Son lo que levanta más alegría entre nosotros. Pero el texto no está hablando de cosas comunes y corrientes, está hablando de todo pensamiento, lenguaje morboso, dañino. Son de ese tipo de personas que tienen una conversación y tienen que terminar con una anécdota o con una indirecta o con una doble sentido. Las tres expresiones aquí manifiestan una mente sucia. Palabras indecentes, conversaciones necias y chistes groseros. Ahora vamos a empezar a ver cuáles son las motivaciones que el mismo texto nos da para salir de ahí. Para tener un deseo santo. Versículo 4. Ni palabras deshonestas, ok, no voy a hacerlo ni necedades ni truhanerías. Y vuelve a decir que no, ¿qué? No convienen, no convienen, no son acordes, sino antes que acciones de gracias. Ahora dice que no convienen. Y yo, amados que están aquí, si me pueden, ¿cómo justificamos chistes de doble sentido, imágenes inmorales, cosas que no debemos ver como algo normal, atractivo y correcto? ¿Cómo podemos justificarlo? En ese momento sé que estamos hablando, pero ¿qué razones tenemos a la luz de la palabra para poder justificar este tipo de acciones, de chistes, de comentarios, de películas, de escenas? Y la verdad, el apóstol Pablo vuelve y dice, no conviene, no conviene. Es decir, nosotros no tenemos derecho de vestir de virtud lo que la Biblia no viste de virtud. Nosotros estamos vistiendo de virtud los lugares altos, que es la inmoralidad sexual, para que continúe morando entre nosotros. Mis hermanos, ustedes se imaginan hoy día cuando habla un hombre, hablaba con unas personas, amigos míos del pasado, y decía, mira, no, qué bueno, gracias a Dios mi hija pasó la adolescencia y no quedó en embarazo. O sea, la esperanza de estos hombres es que sus hijas, víctimas de un poco degenerados, pasó la adolescencia sin quedar en embarazo. ¡Wow! Me fue bien, dice él. No, eso no es. Eso no es la realidad y no debería ser nuestra realidad. Pero a todas estas cosas le llamamos una diversión inocente. El apóstol Pablo dice que no convienen porque poco a poco empiezan a debilitarnos, poco a poco nos llevan a un paso más
a un paso más hasta que terminamos enlodados. Somos como esos niños quitando un chocolate que terminan enlodándose toda la camisa. Hermanos, si hiciéramos un ejercicio de evaluar lo que llamamos sana diversión a la luz de la Escritura, mucho de lo que hacemos nos saldría bien librado. Mucho de lo que hacemos nos saldría bien librado. Entonces no convienen, son impropias, no son dignas de la vocación con que hemos sido llamados en Cristo Jesús. No son dignas. Yo sé que todos ustedes amamos al Señor y hay cosas que nos destiemplan los dientes, pero que aún así las escuchamos y nos reímos. Dice la palabra de Dios, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino que antes bien acciones de gracias. O sea, el apóstol Pablo dice, toda esta inmoralidad sexual, dice, no conviene, pero lo que debemos hacer es antes bien acciones de gracias. Y yo no sé si sea fácil para ustedes entender qué significa eso. A mí me costó mucho. Bueno, cómo hay que truanerías y palabras y morbosidades se combatan con acciones de gracias. Bueno, para ser honesto, quiero leerles un comentario de John Stott sobre este texto que me pareció muy adecuado. Dice, la razón por la cual los cristianos deberían evitar la vulgaridad no es porque tengan una visión distorsionada del sexo, o estén avergonzados de él o le tengan miedo, sino porque tienen de él una visión elevada y santa y lo consideran uno de los buenos dones de Dios cuando ocupa el debido lugar y no quieren verlo degradado. Todos los dones de Dios, incluyendo el sexo, y si no sabían es un don de Dios para disfrutar en el matrimonio, son temas de agradecimiento en lugar de bromas groseras. Burlarse de ese don que Dios nos dio es degradarlo, es rebajarlo, es desdibujarlo. Agradecer a Dios por ellos es la manera de preservar su valor y bendiciones de un creador amoroso. ¿Fue comprensible el texto? Señor, ¿yo por qué tengo que reírme de cosas que degradan un regalo que tú me diste para mí y para mi esposa? Si tenemos un concepto claro del sexo como don de Dios y que es un regalo de Dios, nos va a molestar cuando alguien quiera degradarlo o cuando alguien quiera exhibirlo. Para pesar mío, veíamos esta semana con mi hijo una película y todo iba bien. Pero yo no sé si ustedes han visto en las películas que el protagonista conoce a una muchacha, llevan 3 días en la película, pero se enamoran. Y al final todo iba muy bien cuando dice otro muchacho, ¿y qué? ¿Ya se acostaron? Y los que todos soltaron la risa. O sea, es normal, ¿no? Que no es una relación de cortejo. Venga, yo quiero conocer a su papá y a su mamá para pedirles. No. La relación es que en 3, 4 días ya tiene que haber intimidad. Y desafortunadamente eso lo escuchó mi hijo y tengo que cuidarlo más. Porque yo no quiero que se quede creciendo que eso es normal. Como muchos de nosotros crecimos que eso siendo normal. Entonces, el sexo es un don de Dios, el cual combatimos la inmoralidad dándole gracias a Dios por el privilegio que nos da de tener una esposa y disfrutarla y esposo en el amor del Señor. Ahora, el versículo 5 viene una amonestación que se pone un poco más severa, pero está llena de amor. Dice, porque sabéis esto, son las 11:30, ¿me regalan 7 minutos más? Por favor, ok. Porque, dice el verso 5, sabéis esto. O sea, la iglesia de Éfeso sabe que eso está mal. La iglesia de Betania sabe que eso está mal, porque saben esto. ¿Qué es lo que sabemos? Que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Es decir, que la inmoralidad sexual desordenada, desorbitada, no tiene nada que ver con el reino de Dios. Pero hay que tener mucho cuidado, porque eso no quiere decir, pastor, yo pasé por esas cosas, perdí mi salvación. Bueno, la salvación no se pierde, porque tampoco se gana. Pero al mismo tiempo debemos entender que Dios es bueno restaurando, perdonando y limpiando aún en esta mañana. Y si el estándar fuera no cometer ningún pensamiento impuro, nadie aquí podría estar calificado para merecer la entrada al cielo solamente por ese texto. Lo que el texto sí quiere decir es, está hablando de esa persona idólatra otra vez, inmoral, que de verdad está enfocada, no tiene temor de Dios, no le importa lo que piense la gente y sigue adelante sumergido en la miseria y la inmundicia de la sexualidad desenfrenada e inmoral. La iglesia le dice, ustedes saben esto,
Una persona que iba de esa forma no va para el cielo. Porque el Espíritu Santo en un creyente no va a permitir que un creyente viva de esa forma. Lo va a sacar de ahí, tarde que temprano lo va a sacar de ahí. Sigue las advertencias, versículo 6, afirmando lo que él está diciendo. Nadie os engañe con palabras vanas. ¿Por qué? Porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Es muy interesante que diga, nadie os engañe con palabras vanas. Parte del contexto de la iglesia de Éfeso es el gnosticismo. El gnosticismo enseña esto. Lo que hereda es tu parte espiritual, tu carne no. Por tanto, vive con tu carne lo que tú quieras hacer. La carne no va a heredar el reino, sino lo espiritual. O algunos malintencionados dicen, bueno, si usted es salvo por gracia, viva como quiera y no va a pasar absolutamente nada. Esos son vanas enseñanzas engañosas. Otros, esto es grave, pero otros han cogido la idea de que, mira, Cristo en la cruz acabó con el pecado. Ya el pecado no existe. No, el pecado existe y tiene la lucha con nosotros todavía. Ya somos santos y perfectos en Cristo Jesús, pero decir que no tenemos una batalla acérrima contra el pecado es una falsa enseñanza. Otra falsa enseñanza es decir, mira, no importa cómo vivas, todos los caminos conducen al cielo. Es esa salvación universalista, amorosa, de un Papá Noel que mucha gente cree que todos van a ir al cielo. No, si todos fueran al cielo, no habría este pasaje de decir, van a estar bajo la ira de Dios. Dice, por estas cosas, lo que venimos hablando, una inmoralidad desenfrenada, ¿viene qué? La ira de Dios. Y el apóstol Pablo habla de estas cosas para animar y estimular y poner a temblar a los hermanos de Éfeso que están viviendo así, para que se arrepientan. ¿Sobre quiénes? Y esta expresión es muy fuerte. Hijos de desobediencia. O sea, son aquellos que conocen la ley de Dios, pero no les importa y la desobedecen voluntariamente. Esos hijos de desobediencia que tienen una vida inmoral disoluta, sin ningún tipo de dolor por su pecado, no solamente van a sufrir la ira de Dios en esta vida, sino en el infierno venidero. Ahora, estas palabras tan severas y radicales de verdad no tienen sino otro llamado de sacudirnos, de animarnos. Ese no es el estilo de vida que tenemos que tener. No estamos llamados a estar en esa presión o en esa esclavitud. Hay libertad, hay salida en eso. Vayan al versículo 7, por favor. ¿Qué hacer entonces? No seáis, pues, partícipes con ellos. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Cuando la Biblia dice no seas partícipe con ellos, no quiere decir que rechaces el mundo, que te alejes de él, no, porque si no, no tendríamos forma de llegar con el evangelio a los muertos en delitos y pecados. Pero lo que sí está diciendo la Biblia, no seas partícipes con ellos, es no tener una conexión natural con ellos, es decir, que nos una la inmundicia, que nos unan sus chistes, sus comentarios, sus formas de actuar, su forma de ver el matrimonio. Esas cosas no deben de unir, porque la Biblia dice ¿qué compañerismo tienen la luz con las tinieblas? ¿Y saben cuál es el compañerismo de la luz con las tinieblas? Ninguno. Pero si el apóstol Pablo dice a la iglesia en Éfeso y en Betania, no seáis partícipes con ellos, es porque muchos hemos cedido a esas cosas y las vemos naturales. Y el apóstol Pablo está diciendo, mira, no tienes que seguir así. No tienes que seguir contaminándote, no tienes que seguir tomando ese veneno que poco a poco está haciendo daño. No seas partícipe con ellos. Amados que están aquí, lo digo con mucho amor, si se tienen que salir de un grupo de WhatsApp que está haciendo daño, sálganse. Así el papá y el tío y la tía le pongan bravos. Porque si el celular lo coge su hijo o su hija, ahí se le va a doler profundamente las cosas que ellos van a ver. No seas partícipes con ellos. ¿Por qué, apóstol Pablo? Dice, porque en otro tiempo erais ¿qué? Tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Y aquí esto es muy importante, hermanos, porque si ustedes se fijan en el texto, pongan sus ojos en el 8, no dice porque en otro tiempo andabas en tinieblas. Éramos tinieblas, esclavos a merced del mundo y de Satanás y de sus concupiscencias. Las tinieblas no estaban afuera, estaban dentro de nosotros, vivíamos por ellas y disfrutábamos las tinieblas. El apóstol Pablo está haciendo claro de dónde nos sacó Dios. Nosotros éramos
tinieblas. Éramos tinieblas. Pero dice graciosamente, mas ahora somos ¿qué? Luz en el Señor. Estamos llamados a andar como hijos de luz, y eso va a ser el próximo sermón. Pero piensen en esto, ninguno de ustedes se sacó las tinieblas y metió la luz. O sea, nadie aquí vaya a pensar en donde, qué bueno, Señor, yo nunca tuve esa lucha inmoral como tuvieron otros hermanos impíos de género. No, no, no. Éramos tinieblas. El asunto es cuántas tinieblas eran las tuyas, más grandes que las mías o menores que las mías, pero siguen siendo tinieblas. Éramos tinieblas. Pero la Biblia es preciosa. Recuerdan, 2 Corintios 4:6 dice, porque Dios, que mandó de que las tinieblas resplandeciese la luz, a Cristo vino con su luz a disipar nuestras tinieblas. La luz que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Fue Dios quien vino en Cristo Jesús a través del poder del Espíritu Santo a iluminarnos y a ponernos en luz. Éramos tinieblas y ahora somos luz. Es como si el apóstol Pablo dice, mira, eran tinieblas. ¿Saben lo horrendo? Todos ustedes sabemos que era horrible vivir en ese mundo. Y es como si el apóstol Pablo dijera, ¿por qué quieren volver allá? ¿Por qué quieren mezclarse con esas cosas? ¿Por qué quieren untarse? ¿Por qué quieren disfrutar? ¿Por qué quieren ser partícipes de esas cosas? Si de verdad ahora somos luz. Estamos llamados a andar como hijos de luz. Pero de verdad en la iglesia de Éfeso había hermanos participando de esas cosas, como pueden haber muchos de nosotros participando de esas cosas licenciosamente en la soledad. Yo reconozco delante del Señor y de ustedes que eso es una lucha infernal, miserable y humillante. ¿Con quién se puede hablar? ¿A quién se le puede pedir ayuda? Pero Dios es fiel y justo en perdonar y limpiarnos de toda esta maldad. Déjenme hacer algunas aplicaciones para terminar. ¿Están de acuerdo conmigo? Espero que sí, y si no, está bien. Estamos todos muy cómodos con mucha inmoralidad sexual y que la hemos aceptado como algo normal. Cuando vayan a ver la próxima película y diga, tiene lenguaje inapropiado, imágenes sexuales explícitas, pero es Transformers. Bueno, a mí me encanta Transformers. Yo estoy hablando en nombre propio. ¿Seré capaz de decirle no voy a ver eso? Ahora, si yo la veo, también la va a ver mi hijo. Pero de verdad, yo les digo, he aprendido a través de esa, ni aún se nombre entre vosotros. Yo puedo ser feliz en Cristo con Transformers o sin Transformers. Yo no necesito esas cosas. Ni mi hijo, ni ustedes tampoco. Ah, pastor, pero es que es muy buena. Sí, pero tu alma vale mucho más que 3,000 o 5,000 o 10,000 pesos la boleta. Amén. No estemos más cómodos con eso, mis hermanos. Así tengamos que tomar decisiones de no escuchar más radio en la tarde o dejar de ver sábados felices. Pastor, no sé si te está yendo la mano. No, porque al mundo no se le va la mano contigo. El mundo quiere todo contigo. Y si tú quieres eso, es un asunto tuyo. Pero bien dice el apóstol, no seas partícipes con esas cosas. No más. No le dé lugar a eso. Porque ustedes, muchos de acá y yo, somos testigos de cuánto daño puede llegar a hacer, de cuánta miseria puede traer, de cuánto dolor puede llegar a causar. Mis hermanos, es muy posible, y espero que no, pero es muy posible que muchos aquí estén luchando y sintiéndose miserables e indignos. Pero no estamos hablando de algo que la sangre de Cristo no pueda blanquear hoy. No estamos hablando de algo que no tenga libertad. El miércoles le contaba a los hermanos, una hermana muy sólida, muy fuerte, una vez en su casa, con el cigarrillo en la mano, rogándole y llorando con el cigarrillo en la mano que el Señor le quitara juicio. Y algunos dicen, eso es como escandaloso. ¿Pero ustedes creen que la pornografía sale en una oración? ¿Que uno se descontamina de la noche a la mañana? No, mis hermanos. Estas luchas son continuas y hay que clamar al Señor todos los días como si ese día fuera un día de peligro. Satanás es muy sutil, muy sutil. Muy sutil en cómo pone cosas, cómo lleva cosas, cómo hace cosas. Y yo sé consciente que mucho de lo que vemos hoy puede herir.
pero la palabra tiene el propósito de herir para sanar y restaurar. En el Evangelio siempre hay y habrá perdón. El poder del Espíritu Santo siempre estará inagotable para darnos esperanza de restauración. En Cristo siempre hay salida para la tentación. No estamos llamados a vivir esclavos o sin esperanza o con tendencias suicidas. Hay esperanza, mis hermanos, para salvación. Hay esperanza de restauración. Miren, el pastor Kevin de Jong decía algo, y espero lo tomen bien. Dice, Dios puede perdonar una y otra vez. Y Dios puede darte el poder para vencer. Incluso cuando el cambio es de manera lenta, entrecortada y dolorosa. O sea, yo no quiero que piensen, hermanos, y espero no ser atrevido, pero no piensen que estas luchas se vencen de la noche a la mañana. Hay días gloriosos de victoria y hay días dolorosos de caída. Pero lo que está diciendo el texto no es que lo amolgamos, sino que en Cristo hay victoria. Dios es fiel en levantar y restaurar. ¿Ustedes creen eso? ¿De verdad? Así como tiene el poder de restaurarme, tiene el poder de cambiar mis hábitos, ablandar mi conciencia para que mi conciencia empiece a funcionar bien. Yo no quiero llegar al punto, y no voy a hacerlo, y los ancianos tampoco estarían de acuerdo con eso. Vamos a ver qué se puede ver y no se puede ver. Nosotros no somos niñeras de nadie. ¿Ustedes se imaginan? Pero sí podemos orar que el Señor nos dé una limpia conciencia, una sólida conciencia, la mente de Cristo para vivir para la gloria de Dios. Y vas a escuchar cosas como, tan mojigato. Está bien, lo soporto. Tan legalista. Bueno, si ustedes creen que eso es legalismo, cuidar mi alma y preservarme de imágenes que no debo ver, conversaciones que no debo tener, cosas que no debo asistir, pues con gusto lo hago. Déjenme decirles una reflexión más. Piensen por un segundo, por alguna razón, cualquier red social puede hacerles daño. ¿Estarían dispuestos a dejarla? ¿Abandonarla de ser necesario por amor a su alma? Pero por otro lado, yo sé, me empieza a levantarse, no, y yo me desconecto, y la familia, y mis amigos, y no, yo no puedo ser una social. Pero mis hermanos, ¿qué importa ser una social? Si eso nos da el privilegio de crecer un poquitico más a la estatura de Cristo para su gloria. Ahora lo digo de manera personal, no es un mandato. Cada quien sabe cuáles son sus luchas. Cada quien sabe cuáles son sus luchas. Dice Spurgeon lo siguiente: admirable sin duda es la paciencia del Salvador al soportarnos año tras año a pesar de nuestras provocaciones, rebeliones y resistencia al Espíritu Santo. Es asombroso que todavía estemos en la tierra de la misericordia. O leamos el Salmo 51. Y el Salmo 51 ustedes no leen, Señor, yo de ahora en adelante voy a hacer esto. No, ustedes ven, Señor, límpiame y seré más blanco que la nieve. Y eso es lo que yo quiero rogarles a ustedes, que vayamos a Cristo Jesús con el poder de restaurar, de limpiar, y a los que están sin Cristo aquí, de salvarlos y de sacarlos de esa vida miserable. Oren, mis hermanos, porque yo no estoy hablando de nuevo como alguien que no tenga culpa en estas cosas. Dios sabe cómo he luchado con estas cosas y cuánta oración necesito de ustedes. Pero estoy preparando materiales acerca de estas cosas, porque necesitamos hablar de estas cosas. No con la autoridad de mi testimonio, sino con la autoridad y el poder del Evangelio. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, queremos venir una vez más a tu presencia, diciéndote plena y convencidamente que contra ti hemos pecado. Y más claro aún, cuando sabemos que nuestro pecado siempre está delante de nosotros. Cuando somos conscientes muchos aquí de cuánta justificación necia levantamos para poder continuar conservando, hablando y haciendo cosas que muchas veces nos han llevado a las lágrimas y al dolor y a la desesperación. Señor, lávanos más y más de nuestra maldad. Señor, no venimos aquí como expertos, no, venimos con una necesidad de Cristo de limpieza.
Sabemos y entendemos que todos nuestros pecados fueron clavados en la cruz de Calvario. Pero al mismo tiempo, Señor, estamos en una lucha acérrima contra estas cosas. De nuevo, el mundo, ni Satanás, ni mi pecado es una ayuda frente a mi pureza sexual. Lávanos más y más de nuestra maldad. Esconde tu rostro de nuestros pecados y borra nuestras rebeliones. Concédenos un corazón limpio, Señor. Permítenos levantar niños con la mayor pureza posible, Señor, porque están en tus manos y no en las nuestras. Danos convicción de pecado para que cada hermano y hermana sepa a qué debe renunciar, qué debe quitar, qué debe poner. Pero que no pretendan, Señor, que con una charla como hoy o una predicación fue suficiente. Es una guerra continua, despiadada. Y la verdad, Señor, entendemos que cada vez se va a poner peor en este mundo. Así que, Señor, levanta hogares santos para tu gloria, hijos e hijas santas para tu gloria. Límpianos, danos una conciencia dispuesta a someternos a tu palabra y no a razonamientos necios, Señor. No nos eches delante de tu presencia, ni quites tu Santo Espíritu de nosotros. Devuélvenos el gozo de la salvación. Levántanos en esta mañana gozosos, no por causa de nuestros cambios, sino por causa del perdón que es en Cristo Jesús. Si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar. Pero también hemos de reconocer, Señor, que muchas veces hemos pedido perdón por el mismo pecado varias veces. Pero te damos gracias, Señor, que tú eres un Dios de misericordia y de compasión. Por favor, gracias por los que están aquí. Gracias por todos aquellos quienes en este momento sus corazones están abatidos. Pero gracias porque tú eres el que los sana con tu palabra, el que restaura matrimonios, el que levanta hogares, el que limpia familias. Señor, cuánto gozo sería que entendiéramos que separados de ti, nada podemos hacer, Señor. Danos 2 minutos de silencio para poder ir confiadamente al trono de la gracia y hallar oportuno socorro. Porque ya fuimos sacados de las tinieblas, ya no somos tinieblas. Y podemos andar en luz con el poder del Espíritu Santo que vamos a clamar en este momento. Oremos. Amado Señor y Padre Celestial, hubo un hombre, Señor, que te pidió. Tú le dijiste ¿qué quieres? Y él gritó: Señor, quiero ser limpio. Queremos ser limpios para tu gloria y para tu honra. Queremos ser limpios para exaltar tu nombre. Queremos ser limpios para bendecir tu nombre, Señor, y extender tu reino. Padre, gracias porque tú eres un buen Dios, perdonador y misericordioso. Y te doy gracias, Señor, como veíamos el miércoles, que mis hermanos en este momento puedan pensar en ese día que estaremos en tu presencia, sin que el pecado, el mundo o Satanás nos hagan un rasguño más. Ese será un día de gloria. En Cristo Jesús. Gracias por animarnos, fortalecernos. Y Señor, no nos dejes bajar la guardia. Que siempre estemos alertas, velando y orando para no ceder a las tentaciones de este mundo. En Cristo Jesús y para tu gloria nada más. Amén.